Y aunque sea en último lugar, pero no es lo último, lo que quiero agradecer a los 4 ponentes que están aquí sentados esta tarde. Quiero agradecerles varias cosas. Primero, que muchos de ellos se han tenido que recorrer 40 kilómetros o más para llegar esta tarde aquí. Segundo, el compromiso con esta iniciativa y la solidaridad con estos objetivos de informar y concienciar a la ciudadanía. Esta iniciativa surge desde la plataforma en defensa de la Escuela Pública de la Comarca Oeste y se suma a las otras iniciativas que están teniendo lugar en toda la Comunidad de Madrid. Las intervenciones se van a centrar en el fondo, en el marco, en el modelo educativo del, creo que es, tercer borrador del anteproyecto de la LOMCE. Tenemos aquí a Alejandro Viana, catedrático de Teoría e Historia de la Educación en la UNED, licenciado y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Desempeñó entre 2004 y 2008 el cargo de Secretario General de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia. Ha sido director del Centro de Investigación y Documentación Educativa, del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, vicerrector de Evaluación e Innovación en la UNED y ha sido presidente de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Es autor o coautor de 19 libros y más de 200 artículos sobre temas relativos a la historia de los sistemas educativos contemporáneos, educación comparada o evaluación de los sistemas educativos. Su intervención se va a centrar en el trasfondo ideológico de la ley, mostrando qué corrientes subyacen a la misma. Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, autor de una veintena aproximadamente de libros, entre los cuales se encuentran La profesión docente y la comunidad escolar, Es pública la escuela pública, Educar en tiempos inciertos y El fracaso y el abandono en España, junto con Luis Mena y Jaime Tiller, y unos 300 artículos académicos y capítulos de obras colectivas. Fue catedrático en la Universidad de Salamanca, dirigió el Departamento de Sociología y Comunicación, el Centro de Análisis Sociales y el Centro Cultural Hispano-Japonés. Creó el portal de docencia Innova y el de innovación educativa, el portal de docencia Demos y el de innovación educativa Innova. Investiga sobre educación y desigualdades, la organización de los centros y la profesión docente, el aprendizaje en la escuela, la sociedad de la información y el conocimiento. Y está muy presente en las redes sociales. Va a abordar aspectos relativos a los movimientos sociales, el papel actual de los mismos en esta nueva configuración social. Julio Rogero, maestro, digo bien maestro, que ahora está jubilado, ha realizado las funciones de maestro en educación primaria. Es miembro del Movimiento de Renovación Pedagógica Escuela Abierta de Getafe. Ha pasado por todas las etapas del sistema educativo, los últimos 10 años en programas de garantía social. Realiza apoyo escolar durante 2 días a la semana a alumnado del primer ciclo de primaria en un centro público. Participa en plataformas de defensa de la escuela pública y en el Foro Social Mundial de Madrid. Asesora a equipos docentes y asociaciones de padres de diversos centros educativos y forma parte del Consejo Asesor del portal Innova. Hablará del diagnóstico que tienen los MRPs del sistema educativo español, si este anteproyecto de ley responde a las necesidades detectadas, qué tipo de ley necesita España, cuál es el papel de la comunidad educativa, el papel de lo público, la educación pública. Por último, José Luis Pazos forma parte del movimiento asociativo de las APAs desde el año 2001. Es presidente de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos. Integrante de su junta directiva desde junio de 2002. Vocal autonómico de Madrid en la junta directiva de CEAPA, de la que forma parte desde el año 2003. Es consejero del Consejo Escolar del Estado y del Consejo Escolar de Familias en representación de CEAPA y del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en representación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Se centrará básicamente en el papel de las familias, cómo contempla la LOMCE en las familias, cuál es el papel que deben jugar.
Al final de cada una de las intervenciones pasaremos a que el auditorio podáis hacer preguntas. Va a iniciar la sesión. No, al final de las 4 podéis hacer las preguntas. Alejandro, cuando quieras. Muchas gracias. Quiero agradecer a Jesús Cerdán, en nombre de todos los organizadores, pero a él personalmente, la invitación para estar hoy aquí. La verdad es que hemos trabajado juntos hace ya muchos años y hemos seguido trabajando a lo largo del tiempo de manera discontinua, pero siempre hemos conservado una buena amistad, y a mí me ha agradado mucho saber en las que andaba últimamente y las cosas que estaba promoviendo. Así que, aparte de agradecerle, quiero expresar mi satisfacción, el honor de que ustedes me hayan invitado y de estar aquí. Y intentaré tratar algunos de los temas que él ha avanzado, porque nos sugirió, nosotros consentimos, o sea que no le echen a él la culpa solo, si no les agrada algo, sugirió una serie de temas, de reparto de temas, y quedamos así. La verdad es que cuando uno se enfrenta a un proyecto de cambio en educación, sea un texto legal o sea lo que sea, está bien preguntarse por qué hay más allá de la letra concreta de lo que dice. Aunque a veces la letra es muy reveladora. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando el primer anteproyecto de ley, que fue el segundo texto que tuvimos, cayó en mis manos y empecé a leerlo, no puedo negar que el primer párrafo me dejó sobrecogido. Es posible que ustedes lo conozcan porque circuló mucho. Decía, la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de nivel de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Esta era la frase que inauguraba el preámbulo del texto legal que distribuyeron desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes el 25 de septiembre del año pasado. Lógicamente este párrafo corrió mucho, los que ustedes participan como varios de nosotros en Twitter y demás, pues lo verían en las redes sociales en todas partes, generó una gran reacción y en consecuencia en el texto que distribuyeron el 3 de diciembre, de fecha 3 de diciembre, no sé si distribuyó el 5, pero de fecha 3 de diciembre, el primer párrafo dice otra cosa. Dice, los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país. Es evidente que aprendieron la lección y que cambiaron por lo menos el lenguaje. Es verdad que el párrafo que mencionaba antes sigue apareciendo aquí, pero más adelante, en otro contexto, etc. Por tanto, ¿es que ha cambiado el sentido del texto, el contenido, el propósito, o es que han cambiado las palabras y hay que bucear un poco más allá? Bueno, yo creo que la respuesta para mí es obvia, estamos en el segundo caso. Uno puede decir cosas bonitas o no en un texto de un preámbulo de una ley. Es raro que uno se encuentre formulaciones tan descarnadamente sesgadas, mostrando claramente la intención que se propone como en el primer caso. El segundo es mucho más elegante y más cuidadoso desde ese punto de vista, pero evidentemente el hecho de que haya cambiado el preámbulo no quiere decir que el contenido de la ley haya cambiado fundamentalmente. Por tanto, al analizar el sentido que tiene una ley, yo creo que hay que analizar tanto lo que dice expresamente como lo que dice implícitamente en las propuestas que realiza. Y a eso me voy a dedicar en estos minutos que nos conceden, porque estoy seguro que después van a ir saliendo muchas otras cosas, incluso algunas que yo creo relevantes. Es posible que queden en el tintero, pero para eso tendremos después un tiempo de intercambio. Si me permiten que les diga,
la verdad es que estamos viviendo unos cambios muy complejos en materia de educación. Esta ley, este proyecto, anteproyecto de ley, es un ejemplo claro, pero es verdad que llevamos tiempo sometiendo los sistemas educativos a tensiones y eso pasa en muchos países, ¿no? Y en general yo creo que hay un fenómeno que se está dando, que conviene ilustrarlo, porque más allá de lo que sea anecdóticamente este anteproyecto de ley, hay algo que sustantivamente está detrás, y es que la crisis que están viviendo nuestros estados del bienestar, configurados de distinta manera, están liberando de una manera expresa y explícita las propuestas ideológicas contrarias, que básicamente son las propuestas ideológicas neoliberales, del neoliberalismo. Hoy en día está más que aceptado que el liberalismo no es solo una doctrina económica, sino que es una doctrina política. Y en última instancia, yo me atrevería a decir, es una ideología que tiene muchos supuestos detrás. Y aquí estamos asistiendo a un gran debate que afecta a la configuración de nuestros estados, de qué modelo de estado queremos. De algún modo, el estado del bienestar que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, con raíces anteriores, simplificando mucho, y que se va desarrollando, descansa sobre varios supuestos fundamentales. Uno es un pacto social entre distintos sectores en que unos y otros ceden para encontrar un sistema en el cual el Estado ya no es simplemente un terreno de sálvese quien pueda o de la lucha de todos contra todos, por las condiciones históricas, por el momento de desarrollo económico, etc. Y ese pacto social entre clase trabajadora, empresarios, gobiernos, democracia cristiana, socialdemocracia, etcétera, pues cuadra en lo que son nuestros estados del bienestar, que son muy distintos de unos lugares a otros, pero que básicamente por lo que se caracterizan es por el reconocimiento de una serie de derechos sociales o de derechos prestacionales. Yo creo que esa es la clave del modelo de estado del bienestar en el que nosotros hemos estado viviendo. Es un estado en el cual hay una serie de derechos clave que ya no son solo los derechos de libertad, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de culto, con todo lo que sea, ni los derechos políticos, el derecho al sufragio, etcétera, sino que son los derechos sociales, y entre esos el derecho a la educación tiene un lugar muy importante, ¿no? Pues de algún modo lo que estamos asistiendo en los últimos tiempos, cuando digo los últimos tiempos son ya varias décadas, al menos un par de décadas, es a una tensión fuerte entre quienes consideran que el estado del bienestar debe ser el garante de esos derechos y que por tanto debe tener un estilo de conducción de lo público que no tiene por qué ser responsabilidad única suya en todos los aspectos, pero es el garante de que hay un sistema público que llega a todos los ciudadanos y que les permite ejercer sus derechos, y quienes consideran que no debe haber tal tipo de funcionamiento, sino que el funcionamiento debe ser un funcionamiento basado básicamente en lo que yo me atrevería a llamar la ideología del mercado. Que por tanto estamos más abiertos a la competitividad, a la competencia, a una desregulación, porque la ideología del mercado, uno de sus supuestos, es que dejar llevar las cosas por el mercado contribuirá a que se organicen bien de una manera natural. Esa ideología que en materia de economía ha estado muy presente en todo el pensamiento liberal económico, pues la novedad de las últimas décadas es que eso se ha transferido al campo ya no solo de lo económico, sino de la organización social. Y desde luego cuando uno recuerda que Margaret Thatcher decía no hay sociedad, sino que hay individuos, bueno, esa ideología del individualismo extremo, que incluso en algunos casos ha sido propiciada en una época digamos, de post-ilustración, no sé cómo llamarlo, pues está. Entonces, esa tensión está presente en todos nuestros sistemas sociales y lo estamos viendo hoy en día, lo estamos viendo en el campo de la sanidad en Madrid, quiero decir, y de la admirable actuación de la Marea Blanca en este sentido. Lo estamos viendo en el terreno de todo tipo de servicios públicos y lo estamos viendo en el terreno de la educación. ¿Por qué les digo esto? Pueden decir, oiga, está usted muy lejos de la LOMCE, ¿no? No, pero yo creo que hay que ubicarlo, porque hay que tener claro qué es lo que está detrás de todo esto.
y es una concepción en la cual los poderes públicos tienen un papel importante de garantía del cumplimiento de una serie de derechos, en este caso del derecho a la educación, o bien otro en el cual hay una desregulación y hay un sistema regido por el mercado. Algunos dicen que en educación no se puede hablar de mercado, sino de cuasi-mercado, porque es verdad que es muy difícil que funcione un mercado puro, pero desde luego un fomento del mercado educativo, de, por tanto, la privatización, por tanto, la concepción de la educación no como un bien público, sino como un bien privado, un bien de consumo que se puede intercambiar en distintas maneras. Y yo creo que eso está, más allá de lo que digan las palabras de un preámbulo, de otro preámbulo, está latiendo detrás de lo que es el conjunto de la ley. Y eso tiene una serie de aplicaciones concretas en algunos campos. Entre los principios clave del pensamiento neoliberal en materia de educación están el de libertad de elección de centros, que bueno, deriva del principio, incluso respetado en la Constitución Española del 78, de libertad de enseñanza, pero el énfasis en la libertad de elección, que en última instancia se resuelve en quién elige. Si eligen las familias el centro, si elige el centro sus alumnos, ¿no? Yo creo que es el punto donde se quiebra esa justificación en el sistema educativo. O bien todo el principio de la autonomía de centros, no entendido como un modo de organización, sino como la apertura de un mercado educativo, donde en realidad los centros dejan de tener que cumplir unas funciones determinadas en favor de unos objetivos públicos, por así decirlo, y se convierten simplemente en elementos de un mercado escolar, de un mercado educativo, compiten, se hacen ranking, etc. Todo este tipo de discusiones, que obviamente son, y yo sé que incluso aquí en la mesa tenemos algunas posiciones no idénticas en algunas de estas cosas, pero yo creo que son temas a debatir con un poco de finura y de detalle. Cuando se intentan llevar al extremo es cuando realmente se pone de manifiesto cuál es el contraste que estamos viviendo y cuáles son las diferentes posiciones que encontramos. Desde mi punto de vista, en el último proyecto de la LOMCE, hay que decir, es el último de diciembre, pero me apostaría cualquier cosa con ustedes a que no va a ser el último que vamos a tener, porque aquí hay muchas cosas todavía que yo estoy seguro que va a haber presiones más fuertes, por ejemplo, sobre todo el tema de elección de centros, de libertad de elección de centros y la desregulación de la escolarización, de los mecanismos de escolarización. Me extrañaría que se quedase el texto como está, no me sorprendería nada que se diera algún paso más allá. Entonces, digo, en este último, a mí me parece que hay algunos aspectos que tienen que ver con qué es lo que pretende el cambio educativo que están muy claros. Hay algunos en los que todos podemos estar de acuerdo. Estamos en algunos indicadores lejanos de la Unión Europea y tenemos que converger. Estamos de acuerdo, creo que ahí nadie discreparíamos. Tenemos un problema serio con el abandono escolar temprano, es verdad. Otra cosa es a que se deba, qué parte de responsabilidad le cabe al sistema educativo, qué parte le corresponde al sistema productivo, qué parte al sistema de títulos que hemos construido y que se va manteniendo de ley en ley. O sea que ahí podríamos discutir cuál es, pero está claro que todos entendemos que no es bueno que haya casi un tercio de nuestra población que se haya quedado en unos niveles de formación reglada relativamente bajos para lo que hoy en día se considera. Por tanto, digamos, hay algunos aspectos de estos en los que todos concordaríamos en que existen. Pero luego hay otros donde realmente se ve más claramente cuál es la intención que hay. Por ejemplo, todo el debate que se plantea en el texto de la ley en torno a la falta de excelencia educativa y al modo en que eso se traduce, pues a mí me parece que es de los elementos ideológicamente más peligrosos que tiene la ley. ¿Por qué? Porque viene a decir una cosa. En los estudios PISA nosotros tenemos un porcentaje de alumnos con malos rendimientos equivalente más o menos a la media de la OCDE. La media de la OCDE está por el 19-20% de alumnos con unos resultados que se consideran insuficientes y España está en el 19%. O sea que está pues en la media. Eso cuando dicen está muchísimo peor, no es verdad.
Ahora, es verdad que cuando uno dice cuántos alumnos sobresalen en los niveles más altos de la escala, pues sí estamos algo por debajo de la media de la OCDE. Conclusión a la que la ley llega. Bueno, dice, todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de ese talento difiere entre ellos. ¿Qué posición podemos tomar ante eso? Pues podríamos tomar la posición que tomó la Ley Orgánica de Educación, es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para que todos vayan adelante, para que los más retrasados avancen, para los que tienen más capacidades también avancen, pero todos en un contexto de educación común, no quiere decir idéntica, pero quiere decir equivalente, quiere decir común, y tratando la diversidad como un elemento interno de atención a la diversidad. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley de la LOMCE? Pues lo que dice es, no, los alumnos tienen distintos talentos y lo que tenemos que hacer es reconocer que hay talentos distintos y por tanto hacer un sistema, como dice, desarrollar una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias y por tanto un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades. ¿En qué se traduce esto? Pues que en lugar de hacer un intento por llevar a todos los jóvenes lo más lejos que pueda cada uno, pero dentro de una estructura básicamente común, aunque diversificada, porque desde luego la LOE y después posteriormente la Ley de Economía Sostenible diversifica las trayectorias internas, pero dentro de un tronco común, pues lo que establece la LOMCE son vías diversas que van haciendo, en lugar de una estructura educativa de tronco único con diversificaciones internas, lo que hace es una estructura en abanico, que va separando a los alumnos en vías cada vez más tempranas. Y un conjunto de medidas que se van tomando, la sustitución de los programas de diversificación curricular por los nuevos que llama de apoyo y refuerzo, no sé cómo lo llaman, pero que en realidad no conducen a titulación, por tanto, digamos, cierran toda una serie de puertas. La introducción de la nueva formación profesional básica, no como una cosa excepcional, sino como una vía ordinaria para un conjunto de alumnos a los que se supone que no van a tener el título de graduado escolar, ya desde los 15 años, pues se supone que no lo van a tener y no se les da por esa vía la posibilidad de después tenerlo, como daban los programas de cualificación profesional inicial, por ejemplo, o la introducción de las reválidas, no lo llama reválidas, sino evaluaciones finales, ¿no? Pero la introducción de las reválidas de la ESO, incluso de la reválida de sexto, que curiosamente, pero en el último borrador ha desaparecido un inciso que decía que no tendrán validez académica, y eso ha desaparecido, lo cual quiere decir que no se la deja abierta que sí que los pueda tener. Pues todo eso lo que va haciendo es poner barreras, poner dificultades y encauzar a los alumnos en vías distintas. En el fondo, está latiendo la idea de un sistema en el cual todos los jóvenes tienen que ser apoyados, promovidos, para que puedan ir tan adelante como puedan, por uno que en cuanto empiezan a manifestarse dificultades, los empieza a separar en vías laterales. Bien, es verdad que dice que luego se establecen pasarelas de unos a otros, pero cuando uno ve lo que realmente se propone, pues es que eso va a ser muy complejo. Al mismo tiempo, en conexión con algunas de estas ideas que decía de crear un mercado educativo, pues abre la vía a la especialización curricular de los centros. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que los centros tengan más capacidad de elegir a sus alumnos, lo que podría tener de positivo la autonomía de centros, o incluso una cierta especialización en el sentido de decir cómo un centro adecúa su oferta educativa al alumnado que tiene, a las condiciones de su entorno, a lo que realmente necesita la gente que vive en el entorno del centro. En lugar de eso, lo que hace es establecer un mecanismo mediante el cual los centros pueden llegar, por decir así, a despegarse, a convertirse en centros que al final pueden acabar estableciendo las condiciones para reclutar a su alumnado, cosa que se prevé en el texto, y entonces se puede caer además en lo peor, que es pervertir la especialización curricular para convertirla en un elemento de diferenciación de centros, no desde el punto de vista curricular y de la oferta, sino desde el punto de vista de la selección del alumnado que entra en el centro. Por tanto, si a eso lo unimos con el establecimiento de pruebas externas, con rankings, con la posibilidad de establecer rankings de centros, cosa que la LOE cerraba y que la LOMCE abre considerablemente, pues podemos decir que desde ese punto de vista hay las condiciones de la creación
de un mercado educativo, que en la medida en que eso se pone en conexión con cosas que no aparecen en la ley, pero que aparecen en las políticas educativas, el distrito único, etcétera, el modo de entender el distrito único, de decir que se va a estimular la libertad de centros que no existe en España, cuando no es verdad que no exista. El asunto es, cuando hay más demanda que oferta de plazas, cuáles son los criterios para ajustar y quién decide, ¿no? No es que uno no pueda elegir, pero cuando hay problemas, ¿quién decide? ¿Es el centro el que decide? ¿Es la familia? ¿Son unos criterios objetivos? ¿Qué es lo que se establece? Por tanto, digamos, y no me voy a extender mucho más porque Jesús nos ha pasado el tiempo, hay toda una componente grande de una pérdida de énfasis en el derecho a la educación, una concepción del derecho a la educación como una una estructura en abanico que va llevando a los alumnos en vías distintas. El hecho de que tanto se hable de Alemania, no me olviden ustedes, Alemania es de los pocos países que todavía separa a los alumnos a partir de los 11 o 12 años en vías diferentes. La mayoría de los países europeos, la diferenciación como pronto empieza a los 14 años, 14, 15 o 16, como en España, salvo Alemania, Austria, Holanda y, digamos, los países de influencia germánica, ¿no? Por tanto, digamos, aquí tenemos un debate importante. Pero, contrapuesto con esto, que sería una lógica clara, es decir, hay una lógica neoliberal en todo esto, hay otra complementaria, que sería una estrategia que podríamos denominar, en sentido estricto, neoconservadora. Porque el dilema que tienen hoy las políticas educativas es que está habiendo una confluencia de ese pensamiento, de esa ideología neoliberal, pero al mismo tiempo de una ideología neoconservadora, preocupada por la ortodoxia, del tipo que sea, preocupada por el control del currículo, preocupada por el control de los estudiantes, y entonces eso se traduce en una recentralización del currículum. Si ustedes han visto el modelo nuevo, yo cuando vi el anuncio dije, pues esto puede ser una vía imaginativa para salir de aquella pelea que teníamos siempre del 55 sí o no, tal, pero es que lo que introduce es una recentralización del currículum tremenda, aparte de un sistema tremendamente complejo. Yo que soy conocedor, me lo he tenido que leer muchas veces y no creo que haya entendido todo lo que hay detrás de lo que aquí dice. Entonces yo creo que ahí hay un problema real de concepción del currículum y de complejidad del currículum, pero de centralización. El hecho, por ejemplo, de que nuevamente el Estado vuelva a fijar la inmensa mayoría de los currículos de las materias. Bueno, pues en el fondo aquí hay una contradicción con ese intento de autonomía escolar, etcétera, y por tanto, digamos, estamos no una síntesis, en una juxtaposición de elementos que tenemos que ver en qué. Tenemos que ver entre quienes promueven esta reforma educativa, quiénes van a poder. Si van a poder los que están más preocupados por la ortodoxia, por la religión en la escuela, por los contenidos cerrados, por cerrar el currículum por la vía de las evaluaciones, por todo este tipo de cosas, o si van a tener más fuerza los que quieren crear un mercado educativo más neoliberal y poner a los centros a competir, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que vamos a asistir a tiempos interesantes desde este punto de vista de qué va a pasar. Desgraciadamente nos van a hacer sufrir, pero vamos a ver qué pasa. Yo no creo, como decía al principio, que este modelo que tenemos en este texto legal sea seguramente el definitivo. Yo creo que todavía vamos a asistir a cambios sucesivos. Por más que el Ministerio diga que ha hablado con todo el mundo, que escuche y dice aquí en muchos lugares y que esta reforma quiere ser sensata y práctica y que además se apoya en evidencias y recoge las mejores prácticas comparadas, bueno, todo eso son palabras. Yo creo que aquí en el fondo, y lo estamos comprobando, hay una tensión fuerte entre distintas versiones conservadoras de qué debe ser la educación, que no coinciden absolutamente en todo, y entonces yo creo que este texto legal, que vamos a ver por dónde evoluciona, refleja esa tensión. En cualquier caso, tenemos una tensión fuerte de quienes quieren acabar con el servicio público de la educación y abrirlo, por lo menos en la medida posible, al mercado,
y por otra parte quienes consideran que se ha ido muy lejos en la flexibilidad curricular y organizativa y quieren tener un currículum mucho más controlado, con un sistema mucho más cerrado y que imponga un tipo de valores más comunes, más definidos, etc. Bueno, vamos a ver todo eso en qué queda. Yo creo que como primera intervención puede...